Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a tener el tema, el reto de todo creyente. Así que, amigo y amiga que me escucha, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios. La única regla de fe y conducta, la palabra que no muere. ¿Cuántas personas han declarado en la historia la muerte de la Biblia? La desaparición de la palabra de Dios. ¿Y sabes algo, amigo y amiga que me escucha? Ellos desaparecieron y la palabra de Dios sigue fuerte, vigorosa, traduciéndose a diferentes idiomas a través del mundo y siendo proclamada por su cuerpo la iglesia, esperando ese día glorioso que la palabra encarnada, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vuelva al planeta Tierra. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, en Filipenses 4, versículos del 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos, en estos tiempos posmodernos y para muchos poscristianos, el creyente enfrenta retos increíbles, retos que minan la base de la fe cristiana, retos que desafían la autoridad bíblica y por consiguiente la autoridad de Dios en la vida de los seres humanos. En esta noche, en el pasaje que hemos leído, nos vamos a concentrar principalmente en los primeros dos versículos leídos, versículo 8 y versículo 9. Los seres humanos están siendo llevados por diferentes filosofías que retan la autoridad de Dios, la autoridad de la Escritura y retan al creyente en su fe firme, en esa fe que debe tener en la persona de Cristo Jesús y su palabra. Hace unos años atrás, yo era profesor de humanidades en una institución en mi país, aquí en Puerto Rico, y lancé un reto a mis estudiantes para ver cómo ellos verdaderamente analizaban lo que muy a pecho levantado defendían como ideas de avanzada o como ideas adelantadas o modernas. Le pregunté a un salón de clase, a uno de los grupos en la cual yo impartía mi clase, ¿cuántos consideraban que el homosexualismo era una forma de vida normal? Puedo decir que prácticamente el 90 o el 95%
de los estudiantes que escuchaban mi pregunta levantaron la mano. Y con gran orgullo de ser hombres y mujeres del siglo XX o siglo XXI, afirmaban que para ellos la vida homosexual era una vida normal. Esto me llevó a la siguiente pregunta o a la siguiente aseveración. Le pregunté a ellos, ¿cuántos de los que estaban allí, que fueran a tener hijos o ya tuvieran hijos, le enseñarían a sus hijos desde pequeños que la vida homosexual era una vida normal y que podían enamorarse lo mismo de una niña como de un niño, dependiendo del sexo? ¿Sabe, amigo y amiga que me escuchas? Un silencio sepulcral recorrió el salón de clases. El silencio típico de la hipocresía del mundo. Yo reiteré la pregunta. Algunos se trataron de defender diciendo que ellos dejarían que sus hijos se escogieran. Y yo le advertí que la labor de los padres es educar y dirigir a sus hijos. Por eso es que los padres están presentes para que los hijos, en la medida posible, escojan los caminos correctos. Y eso es en todos los ámbitos de la vida. Pero aún más, compliqué el caso preguntándole cuántos creían que el matrimonio entre hermanos era algo correcto. Prácticamente todo el salón levantó la clase diciendo que eso era incorrecto, que era algo abominable, que era algo que ellos no aceptaban. Y yo le hice ver, bueno, lamentablemente la pregunta que yo hice de homosexualismo, si lo hubiera hecho 100 años antes, todo el salón de clase hubiera contestado que el tipo de vida homosexual era normal. Hoy ustedes contestaron que la mayoría de ustedes contestaron que era un tipo de vida normal. ¿Qué me garantiza a mí que dentro de 100 años el matrimonio entre hermanos no sea visto como algo normal? Algunos protestaron y se resistieron, pero hubo una estudiante, no conversa, pero sincera, diciéndome, profesor, no hay nada que garantice que dentro de 100 años el matrimonio entre hermanos no sea considerado normal. ¿Sabes algo, amigo y amiga que me escucha? Los retos que tiene el creyente son continuos, por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de diferentes filosofías, mediante conferencias, en las aulas universitarias, en las aulas de las escuelas, en el quehacer diario de la vida, y continuamente el creyente retado en su fe y retado en su pensamiento. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El reto del creyente continuo a su fe debe estar defendido en la centralidad que nos habla aquí el apóstol Pablo de la vida total del creyente, la que él divide en diferentes partes. Primero nos exhorta a que todo lo que es verdadero siempre esté presente en la vida del creyente. Sabe, según la Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25,
lo primero verdadero que debemos tener se encuentra en Dios. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad. Todo lo verdadero se encuentra, como dice Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21, en la persona de Cristo. Efesios 4, versículos del 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso el pensamiento del creyente tiene que estar embuido en Dios, embuido en la persona de Cristo, embuidos, como dice Juan 17:17, en lo verdadero que es la palabra de Dios. Por eso Pablo empieza con lo verdadero, porque esa es la zapata del creyente, Dios y su palabra, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. No hay forma de usted evaluar las filosofías del mundo, los intentos de los inmorales del mundo, sino es a través de la Escritura. Esa palabra que no se equivoca. Pastor, es bien motivador las palabras. Estas palabras particularmente de Pablo en estos pasajes que hemos leído son palabras que tienen un resumen prácticamente de todas las enseñanzas éticas que siempre se dan en las epístolas de los apóstoles, ¿verdad? Pero casi todas las religiones, o muchas de ellas, tienen algún tipo de valoración ética. La diferencia es que en dos áreas. Una es que las referencias de valoración ética del cristianismo están basadas en el hecho mismo de que Dios creó todas las cosas, y siendo Dios el creador de todas las cosas, la visión del universo de todas las cosas es la visión bíblica, punto. Exacto. Y por eso es que cuando Él les recomienda, si uno ve estas recomendaciones, no son recomendaciones generales que van dirigidas a unos aspectos éticos que todavía ahí no están tan definidos, ¿verdad? Exacto. Pero ya el creyente sabe dónde está la verdad y dónde está la honestidad y qué concepto tiene de ello Dios y la palabra de Dios. Por eso Pablo enfatiza que esto debe ser lo central en la mente del creyente. Es la cosmovisión del Exacto. creyente. Y un segundo punto muy importante, hermano, y este es muy importante: todas las religiones del mundo se basan en esfuerzos humanos. En el cristianismo tenemos a Dios apoyándonos 100% por los medios de gracia y por la redención que Él mismo dio a nuestra vida, porque siendo pecadores y siendo reos de muerte, Dios mismo envió a su Hijo a morir por nosotros. Pablo después nos exhorta, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo honesto, lo que es digno de respeto, lo que es noble. Los creyentes deben estar meditando, pensando en todo lo que es honesto, lo que es digno de respeto. Pero hoy nos invitan la filosofía del mundo a retar a los padres, a retar la autoridad de los padres, a que esa autoridad sea minada por los enemigos de la familia. Que no se respeten ya a los adultos, que no haya honestidad en nuestro quehacer diario, que busquemos cómo sacarle el dinero a las personas, aún en formas deshonestas, buscando justificaciones en lo mismo. Que en vez de estar pensando en lo honesto, en lo que es digno de respeto, que estemos maquinando, nos dice el mundo, a ver cómo nos salimos con la suya o con la tuya, como dicen. Los creyentes han dejado ese mundo para pensar en lo honesto,
Pero el mundo nos invita a pensar en lo deshonesto, a no tener respeto por los padres, a no tener respeto por la mujer. ¿Cuánta música en nuestro país le falta el respeto a la mujer? Y la llama con diferentes nombres, epítetos terribles. ¿Cuántos bailes en la cual la mujer se ofrece, donde se ha rebajado la dignidad de la mujer? Y los creyentes no tenemos el valor de señalar esas cosas. Hemos dejado de pensar en lo honesto. Pero el apóstol Pablo nos invita a pensar en lo honesto. Sí, pastor, en las recomendaciones que se da en 1 Timoteo, el capítulo 3, en relación a los diáconos, se habla de que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Las recomendaciones que se dan para los líderes en la iglesia, diáconos, ancianos, están amarradas al hecho de que ellos deben ser ejemplo a la comunidad de creyentes. Exacto. Porque aún a veces hay creyentes que tienen ciertos dobleces, todavía su pecado no han aprendido a manejarlo de una manera completa, pero cuando uno es líder en la comunidad de creyentes, uno tiene que ser ejemplo de honestidad. Y cuando mencionan no codicioso de ganancia deshonesta, es que no deben tener avaricia en su corazón. Exacto. Y la avaricia es una de las cosas que más una trampa del diablo, motiva dice a la Biblia. deshonestidad. Exacto. Porque entendemos que una persona pueda ganarse honestamente su vida, pero hay personas que como se quieren ganar la vida de ellos y la de otros también, exacto, quieren tener más de lo que necesitan para vivir, que es un concepto bíblico que cuando vemos a los profetas, en Isaías los otros días estaba leyendo y condenaba a aquellas personas que acaparaban tanto de las riquezas comunes, que finalmente tenían tanto que no necesitaban, y otros padeciendo, ellos tenían demasiado. Así mismo. Y por eso es que estamos a veces en una sociedad tan deshonesta. Bueno, es que los parámetros del mundo es que tú vales por lo que tienes. Uh-huh. Y eso no es lo que dice la Escritura. Y usted ve luchas aún dentro de la congregación, de congregaciones, a ver quién compra el carro del último modelo. Que no está mal que usted compre el carro del último modelo, ¿oyó? El problema es que sea una lucha de envidia, rompiendo los mandamientos, codicia, deseando lo que tiene tu hermano. ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién puso piscina en su casa y por qué yo no tengo piscina? Y así sucesivamente. Oiga, y se quebrantan los parámetros bíblicos. Y se rinde el corazón a los parámetros del mundo, a la escala de valores de los enemigos de Dios. El apóstol Pablo nos invita a pensar en todo lo justo, que es todo lo correcto, hermano. El creyente tiene que estar todo el tiempo pensando qué es lo que es correcto según la santidad bíblica. La santidad bíblica, no la santidad de los hombres, ¿oyó? No la santidad que se inventan los hombres, sino la santidad bíblica. La santidad que nos habló el Maestro y los apóstoles. Eso es lo que hay que pensar todo el tiempo. Lo correcto. Ser también personas justas. Ser personas que no albergan en su corazón injusticias, abusos. Porque muchos creyentes están ya en posiciones de poder y abusan de su poder. Bueno, conozco casos increíbles. Conozco casos increíbles de creyentes que dejaron sus trabajos seculares y entraron en trabajos relacionados o con la iglesia o con alguna actividad de índole eclesiástica o paraeclesiástica. Oiga, y salieron escandalizados porque los tratos de obrero
y jefes, los tratos de los trabajadores eran peores que el mundo daba en los trabajos que llamamos seculares. Y hermano, yo lo tengo una sola recomendación. Si usted quiere entender bien lo que la Biblia significa la justicia, búsquese de los proverbios. Los proverbios están llenos de los conceptos de qué es ser justo delante de Dios. Dice en proverbio, dice, los labios del justo apacientan a muchos. Plata escogida es la lengua del justo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Establece toda una definición sencilla y práctica de qué es la justicia desde el punto de vista bíblico. Así mismo es. Por eso que el reto del creyente es grande. Uh-huh. Por eso Cristo nos llamó luz en el mundo y sal de la tierra. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a los pies de Cristo. Bueno, pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos aquí varias preguntas que vamos a tratar de contestar. Vamos a la primera, el hermano Jaime Zapata la va a contestar. Una pregunta sencilla, pero ¿a quién en la Biblia le cambian el nombre por Israel? ¿Jacob? A Jacob. La Biblia Dios mismo cambió el nombre de Jacob a Israel. Muy bien. Tenemos dos preguntas ahí de ¿cómo podemos decir? De alto peso, de peso pesado, ¿verdad? Tenemos una del hermano Wilfredo Medina de Trujillo Alto. Él pregunta si considera prudente quitarle los niños a Ricky Martin y darlos al Estado. ¿Sabe algo, hermano? Y ahora voy a hablar en forma general. A la luz de la Escritura, nosotros no creemos en la adopción de niños por parejas homosexuales. Porque la Biblia es clara en eso. La Biblia es clara. La familia se compone de un hombre y una mujer en matrimonio. Y no se compone de dos papás ni de dos mamás. Y por lo tanto eso es confundir a los niños, a enseñarle una ética que no es bíblica. Ahora, si Ricky Martin es el padre de esos muchachos, no hay derecho para quitárselo de ninguna clase. Eso es como usted crecer en un hogar de un padre y una madre y de momento uno de los dos se declara homosexual. O ella se declara lesbiana o él se declara homosexual. Mire, sigue siendo su madre y su padre, ¿oyó? Y eso es muy importante. Yo tuve el caso en consejería una vez de una madre que vino donde mí, muy acongojada porque su hija que fue criada en el Evangelio, en un momento en su vida se declaró lesbiana. Y yo fui a aconsejarle y le dije, número uno, que era su hija. O sea, que ella no podía ahora rechazarla. Todo lo contrario, esa es su hija, le dije. No significa que usted le tiene que aceptar la vida homosexual. Y yo le dije, y lo que significa en esto es que no significa que usted le tenga que aceptar la pareja, en el sentido de recibirla en su casa, pero es su hija. Y usted tiene que amarla y tratar de aconsejarla y orar por ella. Y si Ricky Martin es el padre de esos muchachos, mire, él sabrá lidiar, sabemos que va a lidiar equivocadamente, ¿verdad? Desde el punto de vista de crianza, pero el Estado no tiene derecho a quitarle a los muchachos. Un día tendrá que dar cuentas a Dios. Sí, pastor, me gustaría añadir que nosotros cuando hablamos del tema de homosexualismo, lo hablamos de una perspectiva puramente bíblica, pero la Biblia enseña que todos los seres humanos son creados de manera digna. Entonces, yo tengo amigos que son de tendencias de esta naturaleza, ¿verdad? Y uno los respeta como seres humanos. Claro que sí. Uno señala, y como profesionales. Claro, uno señala la naturaleza alejada de los mandatos de Dios de ese tipo de conductas. Exacto. Que es la misma forma como señalaríamos al adulterio y otras cosas, porque no los podemos poner en una categoría muy diferente, porque entonces estamos pecando también. Exacto. O sea, usted posiblemente tiene un familiar que es un adúltero, un ejemplo, ¿verdad? O uno que es un irresponsable con su familia.
Pero cuando hay una reunión familiar usted lo saluda y lo recibe, mire, pero no le aprueba su forma de vida. Y muchos homosexuales han cambiado y han conocido a Cristo y reconocen la naturaleza desviada de sus tendencias, ¿verdad? Claro. Y buscan cambiar. Claro que sí. Y hay un movimiento, el movimiento Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. De homosexuales que, ¿verdad? Que ayudan a otros homosexuales a cambiar su ruta de vida. Tenemos una tercera pregunta de hermana Iris y Ponce, una pregunta ahí pesada que va a caerme miles de preguntas, pero vamos a tener un programa sobre esto. ¿Una pastora es lo mismo que un pastor? Yo voy a contestar así de sencillo, pero vamos a tener un programa sobre esto. Dios al que ha llamado al pastorado es a los varones. ¿Oyó? A los varones. Así de sencillo es esto. Así de sencillo, Dios ha llamado a los varones al pastorado. Vamos a hacer un programa sobre este tema. Así que es muy importante y que sigan llamándonos, queremos orar por usted. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El apóstol Pablo continúa diciendo que todo lo puro, todo lo amable, la pureza que se ha perdido, lo que es limpio, hermano, lo que es sin contaminación moral. Los creyentes no deben estar en conversaciones que tengan dudosa reputación, en bromas o chistes de alto color o de un color subido. Tiene que estar pensando en lo puro. Hoy, en estos tiempos donde la pornografía toca las puertas de todos los hogares, el creyente tiene que estar combatiendo con lo puro, protegiendo a sus hijos, protegiéndose él mismo de esas intenciones también de convertir el matrimonio en un chiste e incitar a la vida de concubinato como si eso fuera una solución cuando Dios estableció el matrimonio. La sexualidad dentro del matrimonio. Y el apóstol Pablo considera todo lo amable. Oiga, ¿cuántos creyentes son cascarrabias? Oye, yo he conocido unos cuantos, hermanos, que no son amables. Que cuando alguien comete un error con ellos o una tienda, van como los inconversos a reclamar. La amabilidad se ha perdido. El respeto a los maestros. Anteayer, leíamos la noticia de una maestra agredida, una mujer mayor, agredida por una madre, a niveles insólitos en nuestro país. Así está nuestro país. Sí, cuando usted habla de agresión en la amabilidad, ¿verdad? Una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que uno puede ser agresivo pasivo. Y entonces sí, en la palabra de Dios nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Los creyentes a veces, como ostentamos posturas un poco difíciles a veces que chocan con el mundo, confundimos cómo aplicar esto en la vida. Exacto. Y a veces somos un poco grotescos, un poco agresivos en nuestros planteamientos al mundo. Y uno debe ser amable con la gente, muy firme en sus convicciones, hermano. Exacto. Usted puede tener unas convicciones sumamente firmes en su área de trabajo, en su familia, pero la amabilidad debe ser característica del creyente. Por eso el apóstol Pablo añade todo lo que es de buen nombre. Mire qué interesante eso, ¿verdad? Porque lo une a la amabilidad. Llámanos, 787-724-1190,
724-1190. Queremos orar por ti en esta noche. Todo lo que es buen nombre, aquello que es, mire, tenido de alta estima. Las cosas que tienen buena reputación. Usted no va a lugares que no tienen buena reputación. Usted no se reúne con personas que no tienen buena reputación. ¿Oyó? Más aún, pastor, hoy en día tener buena reputación no es norte a seguir por mucha gente. La gente no le importa su nombre. Y en la palabra de Dios nos dice, en Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Así mismo y es. La buena fama más que la plata y que el oro. El buen nombre, es mejor ser pobre y de buen nombre. Eso es algo que es una valoración de la sociedad de antaño, que se venía trayendo con el consenso cristiano, y de momento el shock del siglo XX y siglo XXI nos ha hecho vivir una vida donde la gente no le importa su nombre para nada. No, y por eso es, como muy bien has dicho, ¿verdad? De antaño, ¿por qué? Porque la influencia cristiana estaba en la cultura, y eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y ahora los creyentes admiramos a aquel que se sale, no, los creyentes no, el mundo admira a aquel que se sale con la suya. Y los creyentes como que coquetean con eso. El listo. Ajá, el listo. Y el que alza mucho la voz y el que es amenazante. Y nos gustan los políticos que alzan la voz y son unos malcriados. ¿Verdad? Y unas personas que usan palabras soez y le faltan el respeto a sus compañeros, a los periodistas. Esos son los políticos que nos gustan. Y hay creyentes que le gustan ese tipo de políticos. Oiga, qué mal estamos. Y muchas veces los creyentes estamos porque estamos en tribus, y esta es mi tribu política. Sean maldecidas por Dios las tribus políticas en Puerto Rico, que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico. Y los creyentes siguen esas tribus políticas, no importando el candidato que sea, pero lo importante es que es mi tribu política. No importa que el candidato robe, mienta, sea un malcriado, un violento, es mi tribu política. Así está Puerto Rico. Por eso el apóstol Pablo dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todas estas cosas tienen que estar en el centro de la mente del creyente. Lo que aprendiste y recibiste, dice, y oíste y viste en mí. Ese apóstol Pablo, con esa autoridad apostólica, ¿verdad? Hace esa comparación, esto haced. Y el Dios de paz, oiga hermano, así llegará la paz a los creyentes. ¿Quieres vivir en paz? Que tu mente y tu vida esté centralizada en lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, a veces nosotros, los creyentes, no nos damos cuenta que malinterpretamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ofrece perdón, pero la gracia de Dios no nos invita a nosotros a vivir con nuestra confianza puesta en la carne. Así mismo nos invita a vivir con la confianza puesta en el Espíritu de Dios. Y la confianza que tenemos en ese Dios nos debe mover a todas estas virtudes y a todas estas motivaciones santas y justas. Porque no estamos hablando de que somos puros nosotros, ni que somos perfectos en estas áreas. Pero ese es el paradigma cristiano y eso es lo que buscamos. Y hoy en día a veces vemos que los paradigmas se han trastocado y que ya los paradigmas que históricamente teníamos como puros propios del cristianismo se han ido como que trastocando, y los invitamos a que nosotros hagamos un rescate del paradigma cristiano que se ve claramente en estos pasajes. Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias. Dios te bendiga.